los jesuitas les contratamos a ustedes para servirnos. No es esto, ¿no? Eso es lo que tal vez fue el modelo antiguo. Pero lo que vimos, todos estamos compartiendo una misma misión. La misión de Jesucristo de ir anunciando el reino, de ir buscando en esta sociedad la justicia, la paz, la solidaridad, la hermandad entre todos. Y el deseo de los jesuitas es compartir con ustedes nuestra espiritualidad, la espiritualidad de San Ignacio. Entonces, por eso tenemos un programa que dura 3 años, de 3 ciclos. Un ciclo es lo que hicimos el año pasado, bueno, recién terminamos en julio, sobre el desarrollo humano. Ahora empezamos el ciclo sobre la justicia y la reconciliación, un poco una mirada a nuestra sociedad desde la perspectiva de nuestra espiritualidad. Y el tercer ciclo ya es la misma espiritualidad ignaciana. Entonces el programa es, hay una presentación aquí, también gracias a Rodrigo lo tenemos grabado, lo pasamos por YouTube, porque hay gente en todo el país, en 8 zonas diferentes que lo están trabajando. Ustedes que vienen aquí tienen la ventaja que ya participan en las conversaciones de discusión. Suficiente. Ahora, el primer tema es un poco una mirada contemplativa a la realidad del enfoque bíblico y la mirada de Jesús. Y nuestro ponente es Carlos Zúñiga, conocido como Cachito, que es jesuita, que es de San Ignacio. ¿Saben todos dónde está San Ignacio Román? ¿Tú sabes dónde? En el nororiente. Y como jesuita ha estudiado, su especialidad es justamente los estudios bíblicos. Estudió en el bíblico en el Instituto Nuestro en Roma, ¿no? Y ha trabajado en Piura y últimamente estaba trabajando en el seminario en Jaén. Actualmente está aquí en Lima y uno de sus trabajos es en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23. Y ha aceptado nuestra invitación, ¿no?, para hacer una breve presentación, unos 45 minutos. Si es mucho más, te paramos, no te preocupes. Pero sí es muy interesante, tal vez te dejamos seguir. No, luego haríamos un descanso y luego tendremos una conversa. Entonces, con ustedes, quedamos aquí. Buenas noches con todos, con todas. Después de la presentación de Mateo y acogiendo la invitación de él, pues paso a presentar el tema que me ha sido asignado, sin mayores preámbulos, ¿no? Bien, entonces, como reza el título, mirada contemplativa a la realidad, el enfoque bíblico y la mirada de Jesús. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer es presentarles no a nuestro Dios, pero en el Antiguo Testamento. Y, como sabemos, la fe bíblica es una fe histórica, ¿no? Entonces, partimos de este texto de Éxodo 3. El Señor le dijo a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus quejas contra los opresores y conozco sus sufrimientos. Entonces, el primer verbo es el verbo ver, el segundo el verbo escuchar y luego el verbo conocer. O sea, son 3 verbos fundamentales que por así decir nos presentan a este Dios comprometido con la historia, de manera particular con la historia de su pueblo. Ahora, ¿cómo actúa Dios en la historia? Y lo primero que nosotros vemos, sobre todo en Éxodo, Dios actúa en la historia por medio de prodigios, Y aquí tenemos un ejemplo paradigmático que es el paso del Mar Rojo. Sabemos que no fue en el Mar Rojo el paso, eso es secundario. Pero lo importante aquí es destacar el ejemplo como tal, ¿no? Todos conocemos este ejemplo y
me interesa destacar lo siguiente. El centro de la narración está puesto en la enigmática intervención de Dios, es decir, cómo Dios interviene. Aquí el protagonista es Él y según el texto de Éxodo 14, lo que, digamos, quiere hacer Dios con este ejemplo es sobre todo mostrar su gloria. Obviamente lo que está haciendo es, el autor aquí del Éxodo, por así decir, contraponer la gloria del faraón y la gloria de Yahvé, ¿no? Y entonces nosotros tenemos esta cita de Éxodo 14, 17, yo haré que el faraón se empeñe en entrar detrás de ustedes y mostraré mi gloria derrotando al faraón con su ejército, sus carros y jinetes. Entonces, este tema de la gloria aquí en este ejemplo del Mar Rojo es muy importante, ¿no? Entonces, Dios quiere mostrar su gloria y para mostrar su gloria hace una serie, ¿no?, de, por así decir, maravillas que están presentadas en estos relatos que los conocemos nosotros como las plagas de Egipto. Entonces Dios además actúa en la historia, en el corazón del hombre, ¿no? Esta es otra entrada a la actuación de Dios. Y aquí el ejemplo más adecuado es la historia de José. O sea, si nosotros cogemos el ciclo de José a partir del capítulo 37 de Génesis, prácticamente no vamos a encontrar nosotros ahí el término Dios. Es una historia en ese sentido mundana. Sin embargo, ¿no?, aquí Dios está actuando en el corazón del ser humano, de las personas. La actuación de Dios, entonces, se va a llevar a cabo de una manera enigmática, oculta, en los planes y en los pensamientos de los hombres. Y muchas veces son pensamientos muy mundanos, como por ejemplo querer asesinar a José o venderlo, ¿no? Y todo se desarrolla en lo profundo del corazón humano. Al final del ciclo de José, ¿no?, el autor de Génesis dice lo siguiente: ustedes intentaron hacerme mal. Fíjense la lectura teológica que hace el autor aquí de este ciclo. Ustedes intentaron hacerme mal, dice José a sus hermanos. Dios intentaba convertirlo en bien, conservando así la vida a una multitud como somos hoy. Es decir, a pesar, digamos, de esta historia escabrosa del casi asesinato y de el haber vendido a su hermano como esclavo, curiosamente Dios era quien conducía esta historia para salvar, en este caso salvar a esta familia que luego se va a convertir en la familia de donde va a crecer y se va a irradiar todo el pueblo de Dios. Estos son ejemplos simplemente paradigmáticos, se puede sacar N ejemplos, ¿no? Ahora, Dios actúa en la historia por medio de su palabra. Entonces, actúa, ¿no?, a través de los acontecimientos, en el corazón de las personas y por medio de su palabra. Y aquí nos vamos a centrar en uno de los ejemplos de la historia deuteronomista. Aquí llamamos historia deuteronomista. Muchos sitúan esta historia con el Deuteronomio, el último libro del Pentateuco en nuestras Biblias, y luego Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Bien, entonces la historia deuteronomista. Clave para entenderla, a esta historia, vienen a ser los sucesos del 586 a.C., como nosotros sabemos, ¿no? Es aquí la invasión del Imperio Babilónico al pueblo de Israel, con la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y el exilio de las principales autoridades a
Babilonia. Una experiencia traumática para el pueblo, pero a su vez una experiencia muy productiva. Es tan traumática que inclusive Mateo la cita en el inicio de su evangelio, ¿no? En la genealogía. Bueno, entonces, ya en el exilio, lejos de Jerusalén, lejos de la tierra, lejos del templo, lejos de toda la cultura, por así decir, ambiente, la pregunta fundamental que se hace en los judíos es: ¿cómo ha podido Dios, que nos había dado absoluta seguridad de sus promesas, repudiar a su pueblo? O sea, ¿por qué no sucede esto? O sea, este Dios que se mostró fiel, ¿cómo ha podido permitir que nos suceda esto? De nuevo, entonces, la relectura teológica de los acontecimientos, como se hacía la relectura, ¿no?, de la familia de José. Bien, entonces, Dios no ha tenido la culpa, dice el deuteronomista. Al contrario, ha demostrado una paciencia incomparable. Entonces, ¿dónde está la causa de esto? Ha sido la infidelidad del pueblo. El pueblo no ha obedecido los mandamientos y ha dado culto a otros dioses. Así de sencilla es la tesis del autor deuteronomista, tesis que está presente en todos estos libros que fueron mencionados. Y leo esta cita de 2 Reyes 17, 7 a 20. Eso sucedió porque, dando culto a dioses extranjeros, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto. Obraron mal, irritando al Señor. Dieron culto a los ídolos, cosa que el Señor les había prohibido. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres. El Señor rechazó a toda la raza de Israel, la humilló, la entregó al saqueo, hasta que acabó por arrojarla de su presencia. Bueno, entonces, la palabra de Dios es la clave de toda la historia de la salvación. Dios entonces ha dado sus mandamientos y ha amenazado con severos castigos en caso de desobediencia, y eso es lo que ha pasado. Dios ha tenido infinita paciencia, pero al final, ante la proliferación del pecado, ha tenido que dejar que caiga el castigo con toda su fuerza. Bien, entonces vemos aquí otro enfoque. Ahora, ¿cómo hay que interpretar esa paciencia de Dios? Es decir, Dios ha tenido mucha paciencia, pero al final ha intervenido, dice el deuteronomista. Entonces, esta actuación de Dios que aguanta y perdona solo puede explicarse por su fidelidad a la promesa que hizo a David. Entonces, Dios es paciente porque es fiel a su promesa. Y entonces en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, 9 a 13, nosotros leemos lo siguiente: el Señor se encolerizó contra Salomón porque había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel. El Señor le dijo: por haberte portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un servidor tuyo. No lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David. Ven, aquí está esta palabra dada a David. Se lo arrancaré de la mano a tu hijo, y ni siquiera arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Esta es la lectura teológica del deuteronomista. Bien, entonces aquí se ve cómo se entiende la historia en esta obra, que son varios libros. La verdadera fuerza activa en todos los acontecimientos históricos es la palabra de Dios, que manifiesta su actividad creadora de historia de dos maneras: como juicio condenatorio y como salvación esperanzada. Entonces, esta idea, ¿no?, de la condenación o de la salvación va a estar presente, La pregunta es, ¿qué ha prevalecido al final?
¿La cólera o la salvación? Y llegamos aquí con esta cita casi al final, ¿no?, de la historia deuteronomista. Estamos ya en el capítulo 25 del segundo libro de los Reyes, y al final ya de esta obra el autor termina su larga historia deuteronomista diciendo: el año 37 del destierro de Jeconías de Judá, el día 24 del mes 12, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año de su subida al trono, concedió gracia a Jeconías de Judá y lo sacó de la cárcel. Le prometió su favor y colocó su trono más alto que los de otros reyes que había con él en Babilonia. Le cambió el traje de preso y le hizo comer a su mesa mientras vivió. Y mientras vivió se le pasaba una pensión diaria de parte del rey. Entonces, cuando nosotros leemos este texto, lo que está apuntando aquí el autor deuteronomista es a una esperanza. Como sabemos, para el pueblo judío el tema del mesianismo es muy importante. Y el tema del rey, o sea, es un pueblo que en un momento de su historia pidió un rey y Dios se lo concedió. Y entonces, y Dios prometió su palabra a este rey, pero al haber sido llevados al exilio, entran en crisis. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y entonces el autor termina, ¿no?, afirmando como una esperanza por el buen trato que le hace aquí Evil-Merodach a Jeconías. Entonces, al final de la obra histórica se ilumina ligeramente la oscuridad del juicio de Dios. Y nuestro historiador alberga la esperanza de que continúe la historia en clima de gracia. Dejamos la parte del Pentateuco y de la historia deuteronomista y entramos ahora a los profetas. Y aquí nos encontramos con la eficacia de la palabra en los profetas. Entonces, para los profetas la palabra de Dios es una realidad que les llega como algo material. Y así conciben también la relación de esta palabra con la historia, como algo realmente material, ¿no? Entonces no es algo así, digamos, etéreo, sino es algo concreto. De hecho, la fe judía es una fe muy concreta. Y les pongo el ejemplo paradigmático de la vocación de Jeremías. Todos conocemos ese texto. ¿Y qué dice? No, simplemente pongo un versículo. Hoy te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Todos son verbos activos, ¿no es cierto? Verbos activos, o sea, de acción, ¿no?, que llevan a lo concreto, a lo material. Tenemos también el ejemplo del Deutero Isaías, ¿no? Y para este autor, ¿no?, esta palabra, ¿no?, es una palabra concreta también, creadora, ¿no? Por ejemplo, dice el Deutero Isaías: dice una voz, grita, respondo, ¿qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Así es el pueblo, es hierba. Se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios se cumple siempre. Entonces, la palabra de Dios en los profetas es una palabra, por así decir, material, que realiza, que se concretiza, ¿no?, y que se cumple según el Deutero Isaías. Esta palabra es creadora de la historia. Y también el Deutero Isaías nos ofrece esta preciosa imagen de la palabra de Dios, ¿no?, esta imagen que toma de una experiencia, por así decir, campesina sobre todo, como bajan a la tierra, la fecundan y la hacen germinar
para que dé semilla al sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Entonces es una palabra eficaz, una palabra creadora, una palabra que se ejecuta y que se realiza. Ahora, ¿cómo entiende la fe el pueblo judío? Como la contrapartida de la palabra que crea la historia. Entonces, según el Antiguo Testamento, la fe es entrar en esa peculiar actuación de Dios en la historia. Es abandonarse en sus manos con confianza y gratitud. Entonces, así se entiende la fe en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios actúa en la historia y el ser humano como que se abandona con confianza. Es lo que le pasó a Abraham. Abraham se tomó en serio la promesa de Dios, dejó su tierra, se puso en camino y confió en él. Ahora, ¿cuál es la relación, ya dando, digamos, el paso al Nuevo Testamento? ¿Cuál es la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento? Y esta relación la establecemos a través de estos dos términos, promesa y cumplimiento. Bien, entonces, en el Antiguo Testamento vemos nosotros como un camino histórico que Dios recorre con su pueblo hasta llegar a Cristo. Esta actuación de Dios se ha revelado para nosotros definitivamente en Jesucristo. Y por tanto, la relación entre la historia del Antiguo Testamento, hecha historia salvífica por la intervención de la palabra, y la manifestación de la palabra hecha carne, es indudablemente una relación de promesa y cumplimiento. Bien, entonces para nosotros Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y aquí partimos de la cita de Hebreos, el prólogo de Hebreos. Dice el autor, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien nombró heredero de todo, por quien creó el universo. Es interesante aquí constatar cómo este autor hace, por así decir, la conexión, ¿no? Establece el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, Dios siempre estaba hablando por medio de los profetas. En los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Bien, este Hijo, ¿no?, vivió su vida toda como entrega y servicio al banquete del reino, que es el tema uno de los temas que me han pedido en el listado que me han alcanzado. Entonces, Jesús y el reino de Dios. Bien, el reino de Dios entonces constituye el motivo central del mensaje de Jesús, de toda su vida y su actuación. Diríamos nosotros que el reino de Dios es como la pasión de Jesús. O sea, si Jesús estuvo apasionado en su vida terrena, fue justamente por el reino. Para Jesús, el reino de Dios, su venida y su proximidad equivalen al advenimiento de la soberanía del amor de Dios. Entonces, Él había, por así decirlo, en el interior, en la divinidad, en la Trinidad inmanente, había experimentado este amor de Dios, y el reino entonces de Dios es igual para Él a esta manifestación, este advenimiento de la soberanía del amor de Dios. Entonces, diríamos reino de Dios, soberanía del amor de Dios, estamos hablando casi de lo mismo. El reino de Dios anunciado por Jesús es fundamentalmente una realidad futura. Alcanzará su plenitud al final de los tiempos. Y por ello el reino es objeto de esperanza. Sin embargo, Jesús imprime a esta esperanza
un nuevo giro. Anuncia que la esperanza escatológica se cumple ahora. Bueno, podemos recordar el texto de Lucas 4, Jesús en la sinagoga de Nazaret. Esta anticipación del reino acaece en su persona y en su obra, si bien de forma germinal. Esta imagen del reino de manera germinal la tenemos nosotros sobre todo en las parábolas de crecimiento, la parábola semilla que crece por sí sola, por ejemplo. Bien, pero Jesús no solo anuncia el reino venidero, sino que es Él mismo el reino personificado. Entonces, Él mismo es el reino, porque es el rostro histórico de Dios. Pues en su persona coinciden la presencia salvadora y reconciliadora de Dios que adviene y el hombre salvado por esa presencia actuante de Dios. Entonces, esto también es un elemento muy importante a tener en cuenta. Las comidas de Jesús, anticipación del banquete del reino. Bien, entonces Jesús aparece en los evangelios participando con frecuencia en banquetes, hasta tal punto que sus adversarios llegan a acusarle de ser comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Acuérdense que un discurso parabólico muy importante en el Evangelio de Lucas es justamente un discurso que emplea Jesús como autodefensa, ante la crítica muy fuerte de sus adversarios, porque Jesús supuestamente es amigo de publicanos y come con pecadores. O sea, todo el capítulo 15, que es un discurso parabólico para unos, responde al reino, responde a esta crítica fuerte que Jesús recibe de sus adversarios. Y Jesús se defiende con la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Las comidas de Jesús ofrecen dos novedades importantes en relación a la tradición del Antiguo Testamento, sobre todo si tenemos en cuenta el texto de Isaías 25, 6 y siguientes. En primer lugar, el reino se presenta no solo como promesa de un futuro, lo que pasa en Isaías, sino como realidad anticipada ya bajo el signo de la comida festiva. Entonces Jesús anticipa este reino. Y de esta manera se distancia de los antiguos profetas, pero sobre todo de la mentalidad apocalíptica de su tiempo, que excluía toda realización del reino aquí en la tierra, remitiéndola a una edad futura, celestial, que seguirá a la edad presente. Entonces, esta era la mentalidad apocalíptica en el tiempo de Jesús, pero Jesús se distancia, porque lo que hace es inaugurar el reino, hacerlo ya presente, como dice al inicio del Evangelio de Marcos 1, 14 y 15, anunciando Jesús el reino en Galilea: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, conviértanse y crean en la buena nueva. Una segunda novedad que caracteriza las comidas de Jesús es interesante, la participación en ellas de pecadores, lo cual escandaliza a muchos de sus contemporáneos piadosos. Claro, la comida es intimidad, es cercanía, es familiaridad. Y claro, invitar ahí a pecadores reconocidos públicamente como pecadores, pues no deja de ser escandaloso. Entonces, las comidas se convierten para Jesús en signo de la acogida gratuita y generosa de Dios para con los pecadores, y por ello en signo concreto de gracia y de alianza nueva de presencia del reino de Dios. Entonces, las comidas, signo del reino.
signo de esta acogida gratuita y generosa de Dios en la persona de Jesús. Es así como tenemos nosotros que leer, ¿no?, estas comidas de Jesús. Muchos ven como, digamos, el centro del cristianismo aquí en las comidas. Y aquí les pongo este ejemplo, ¿no?, de Marcos 6, 30 a 44, la primera multiplicación de los panes, y algunos elementos que están presentes, y por así decir, como deberían estar presentes en la vida de nosotros, discípulos de Jesús, ¿no? Bien, lo primero entonces, la compasión que Jesús siente por la muchedumbre. Obviamente, aquí nosotros tenemos que matizar este término, compasión, porque no es, digamos, muchas veces nosotros entendemos eso como la lástima que tenemos por los demás, y no va por ahí el término, ni en hebreo ni en griego, ¿no?, sino es la misericordia, ¿no?, la misericordia, o sea, ese corazón que se abre ante las necesidades de los demás, diríamos nosotros, la empatía, ¿no? Entonces la compasión que siente por la muchedumbre. Otro elemento, la actitud de acogida, o sea, es tan importante, tan característica esta actitud en Jesús, la acogida. Acogida que no discrimina, ¿no? Acoge tanto al pobre miserable como al rico y explotador Zaqueo, por ejemplo, en Lucas 19, del 1 al 10. Luego, la enseñanza, otra característica, ¿no?, del reino. Jesús siempre está enseñando. Muchas veces no nos habla de esa enseñanza de manera verbal, pero nos enseña, es el reino en acción. Por ejemplo, en Marcos 1, 21 a 28, en la sinagoga de Cafarnaúm, la gente se queda maravillada por esa enseñanza nueva con autoridad. Y sin embargo, nosotros ahí no escuchamos ningún tipo de enseñanza, sino simplemente lo que hace Jesús es liberar a una persona poseída por el mal espíritu. Y la gente se queda admirada por la enseñanza. Pero uno lee el texto y dice, ¿dónde está la enseñanza? Pues está justamente en el hecho concreto. Esta enseñanza Jesús la realiza con hechos y palabras, ¿no? La coherencia entonces en Jesús entre lo que dice y hace, que es de las cosas que más, digamos, nos desafían a nosotros como seguidores, como discípulos. Hablamos muchas veces muy bonito, pero el testimonio que damos no acompaña a ese discurso. Sin embargo, en la persona de Jesús lo que vemos es esa total coherencia entre lo que Él dice y lo que realiza, lo que hace, ¿no? En este caso, satisface el hambre de la gente. Y otra señal del reino, ¿no? Según este relato de Marcos, todos se saciaron, ¿no? Además recogieron las obras. Es otro elemento, ¿no? O sea, Jesús sacia el hambre de la gente, no pasa necesidad ninguna. Es un poco lo que nos remiten, por ejemplo, los sumarios de la primera comunidad cristiana en Hechos. O sea, si leemos nosotros los dos sumarios de Hechos 2, Hechos 4, el criterio ahí es para compartir los bienes, ¿no?, que nadie pase necesidad. Es el mismo. O sea, saciar la necesidad es el mismo. Y si es posible,
que sobre, que sobre. La diaconía de Jesús, servicio al banquete del Rey. Bien, Jesús no se limitó a invitar a otros a las comidas presididas por Él, sino que además debió ejercer en determinados momentos la función de sirviente a la mesa. En la última cena, según Juan, nos queda constancia explícita de ello. Pero sobre todo podemos afirmar que la vida entera de Jesús fue un servicio constante al banquete del reino de Dios. Entonces, la vida de Jesús toda es una vida vivida en función del servicio de la diaconía al reino de su Padre. Él fue diácono del reino, fue su rendido servidor. Además, la designación de Jesús como servidor o diáconos parece vinculada a la entrega del Hijo del Hombre en la pasión, en discurso dirigido siempre a sus discípulos y no a la gente. Entonces, en la pasión también se destaca mucho esta entrega, ¿no? Este darse de Jesús por todos, ¿no? El discípulo, por lo tanto, debe comportarse como servidor de todos. O sea, lo que hace el maestro, hace el discípulo. Y, de hecho, la autoridad de Jesús realizó bajo el signo del vaciamiento de sí mismo en un servicio concretado en numerosos gestos que van desde la atención a los enfermos, a los desvalidos, hasta las comidas con pecadores o el lavatorio de los pies a sus discípulos. Entonces, vemos pues en los evangelios, de manera particular en los sinópticos, ¿no?, cómo Jesús está constantemente, ¿no?, al servicio de los enfermos, de los desvalidos, de los pecadores, ¿no?, de los menos favorecidos. O sea, en servicio constante al reino. Y ahora entramos a la iglesia al servicio del reino. Y aquí me voy a valer sobre todo de la visita del Papa a nuestro país y a nuestra iglesia. Y entonces, Papa Francisco, en su visita, sobre todo a Puerto Maldonado, le decía a la población, ¿no?: hermanas y hermanos, la salvación no es genérica, no es abstracta. Nuestro Padre mira a personas concretas, con rostros e historias concretas. Entonces, las comunidades cristianas tienen que ser reflejo de esa mirada, ¿no?, de esa presencia que crea lazos, que genera familia y comunidad. Es una manera de hacer visible el reino de Dios, el reino de los cielos, comunidades donde cada uno se sienta parte, se sienta llamado por su nombre e impulsado a ser artífice de vida para los demás. Destacar aquí entonces, en este discurso del Papa, que la salvación es concreta, como veíamos al inicio de la charla, ¿no? No es abstracta, es concreta. Entonces, son rostros concretos, son historias concretas, genera lazos, crea familia, hace visible el reino de Dios. Jesús en la cruz quiere estar cerca, lo decía en Huanchaco. Y como nosotros sabemos, aquí el Papa tiene presente todo el fenómeno del niño costero de este año. Entonces, Jesús en la cruz quiere estar cerca de cada situación dolorosa para darnos su mano y ayudar a levantarnos. Porque Él entró en nuestra historia, quiso compartir nuestro camino y tocar nuestras heridas. No tenemos un Dios ajeno a lo que sentimos y sufrimos. Al contrario, en medio del dolor nos entrega su mano. Entonces, esta idea del Dios con nosotros, que es una idea muy mateana, está presente a lo largo de todo el Evangelio de Mateo
Si ustedes recuerdan, curiosamente ahí dice que se llamará Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados, pero a continuación dice, se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y luego esta idea del Dios con nosotros en la persona de Jesús está presente también al final del Evangelio de Mateo, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, es la misma idea del Dios con nosotros. Y en la mitad del Evangelio, Mateo dirá, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo ahí estoy. Entonces, esta idea de la cercanía de Dios en la persona de Jesús es muy presente, es muy evangélica, y el Papa la destaca. Y nos dice que la fe nos abre a tener un amor concreto. Ven que hay toda una sintonía bíblica. Porque la fe nos abre a tener un amor concreto, no de ideas, concreto. Un amor de obras, de manos tendidas, de compasión, que sabe construir y reconstruir la esperanza cuando parece que todo se pierde. Así nos volvemos partícipes de la acción divina, esa que nos describe el apóstol Juan cuando nos muestra a Dios que enjuga las lágrimas de sus hijos. Y esta tarea divina de Dios la hace con la misma ternura que una madre busca secar las lágrimas de sus hijos. Bien, entonces es un amor concreto. Además, nos pide que seamos una comunidad ungida por el Señor. Nos pide el Papa entonces que nos dejemos ungir por el Señor con el aceite del Espíritu, ese Espíritu que acompañó la vida de Jesús, que se hace presente sobre todo en su bautismo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces, ese Espíritu que acompañó a la Iglesia es el mismo que acompaña a la Iglesia y nos acompaña a nosotros. Entonces, el Papa como no lo dice aquí, pero lo entiendo como para que nosotros también seamos servidores del reino como Jesús, obviamente tenemos que constantemente dejar que el Espíritu de Dios entre en nuestras vidas, porque si no entra el mal espíritu. Entonces, en Jesús tenemos el Espíritu, que nos mantiene unidos para sostenernos unos a otros y hacerle frente a aquello que quiere llevarse lo mejor de nuestras familias. En Jesús, Dios nos hace comunidad creyente que sabe sostenerse, comunidad que espera, y por lo tanto lucha para revertir y transformar las múltiples adversidades, comunidad amante porque no permite que nos crucemos de brazos. También destaca el Papa, donde haya una comunidad, ahí está el Señor. Entonces, como sabemos, la fe nuestra es una fe comunitaria, ¿no? Así, nosotros recogemos esta tradición del judaísmo y está presente en el cristianismo. Entonces, donde haya una comunidad, donde haya vida y corazones latiendo y ansiosos por encontrar motivos para la esperanza, para el canto, para el baile, por una vida digna, ahí está el Señor, decía el Papa en Trujillo. Bien, esta es una imagen bonita, coronando ahí a la Virgen de la Puerta. Y el Papa recuerda que lo importante, ¿no?, es tener un corazón que sepa de misericordia, como el corazón de Jesús, del ejemplo que les puse, que da de comer a las muchedumbres. Esta es una imagen, ¿no?, de este año. Porque, queridos hermanos, no hay mayor medicina, dice el Papa, para curar tantas heridas que un corazón que sepa a misericordia. Que un corazón que sepa tener compasión ante el dolor y la desgracia, ante el error y las ganas de levantarse de muchos y que no saben cómo hacerlo. Y ahí tenemos otra imagen totalmente cuestionadora, ¿no?, de los militares ejerciendo la compasión.
Dice el Papa, la compasión es activa, ¿no? Entonces, dice, hay que inclinarnos especialmente ante aquellos que más sufren. Como María, estar atentos a aquellos que no tienen el vino de la alegría. Así sucedió en las bodas de Caná. Y dice, Dios sale a nuestro encuentro. En su homilía tenida en la base aérea de Las Palmas, el Santo Padre nos recordaba a los que asistimos ahí que Dios siempre está presente en nuestras vidas, en el día a día, que se pone en camino y sale a nuestro encuentro, pues es un Dios con nosotros. De ahí la imagen del niño cusqueño. Este Dios viene a nuestro encuentro. Esta es una idea que me gustó mucho del Papa, ¿no? Aquí en Lima, en Las Palmas, dice, en donde estés viviendo, en la vida cotidiana, del trabajo rutinario, en la educación esperanzadora de los hijos, entre tus muchos desvelos, en la intimidad del hogar y en el ruido ensordecedor de las calles, es ahí, en medio de los caminos polvorientos de la historia, donde el Señor viene a tu encuentro. Entonces, este Dios que está presente en nuestra historia, en la familia, en la calle ruidosa, en cualquier espacio. Y esta es otra idea que desarrolla el Papa en esta homilía muy bonita, y nos invita a vivir hoy lo que tiene sabor a eternidad. No. Nosotros que somos los servidores del reino, queremos ser servidores del reino. Entonces, saboreamos, por así decir, en nuestra misión, en nuestro servicio, esta eternidad ya anticipada, por así decirlo. Entonces, escogí esta imagen muy bonita de una familia campesina que en la sencillez, ¿no?, de lo que significa una cosecha de papas, viven la alegría, ¿no?, participan de ese calor familiar, y eso es saborear la eternidad. Es decir, agradecer con cariño lo que Dios regala a través de su creación y a través del trabajo humano, obviamente, ¿no? Entonces, Jesús invitó a sus discípulos a vivir hoy lo que tiene sabor a eternidad. ¿Qué cosa es eso? El amor a Dios y al prójimo. Y lo hace de la única manera que lo puede hacer, a la manera divina. Es decir, suscitando la ternura y el amor de misericordia, suscitando la compasión y abriendo sus ojos para que aprendan a mirar la realidad a la manera divina. Un poco lo de San Ignacio, ¿no? La contemplación de la encarnación y también de la contemplación para alcanzar amor, ¿no? Es decir, ver cómo Dios actúa, ¿no?, en los animales, en los vegetales, en las plantas, en las personas, ¿no? Interesante. Entonces, suscitando la compasión y abriendo sus ojos para que aprendan a mirar la realidad a la manera divina, los invita a generar nuevos lazos, nuevas alianzas portadoras de eternidad. Esto para mí es una cosa así. Ahí el Papa estuvo muy inspirado. Y nos invita a caminar la ciudad, esta ciudad bulliciosa y que le quita a uno la paz, ¿no? Y se llama a sus discípulos y los invita a ir con él, los invita a caminar la ciudad, pero les cambia el ritmo. Eso es lo importante. Les enseña a mirar lo que hasta ahora pasaban por alto. Les señala nuevas urgencias. Y les dice, conviértanse, el reino de los cielos es encontrar en Jesús a Dios que se mezcla vitalmente con su pueblo. Se implica e implica a otros a no tener miedo de hacer de esta historia una historia de salvación.
Que aparentemente uno dice aquí solamente hay pecado cuando escucha los audios, por ejemplo. La experiencia de José, ¿no es cierto? Una experiencia mundana, ¿no? Llena de envidias, ¿no? Y sin embargo, Dios estaba actuando ahí. Bueno, pues muchas veces nuestra historia es muy parecida. Y sin embargo, Dios está presente, ¿no? Entonces, Jesús nos cambia el ritmo y nos enseña a mirar lo que hasta ahora muchas veces nosotros pasamos por alto. Nos enseña entonces a hacer una lectura teológica de la vida. Jesús quiere entonces ungirnos con su Espíritu. Vuelve el Papa a esta idea fundamental de dejar que el Espíritu de Dios sea quien actúe en nuestras vidas. Porque obviamente si no dejamos entrar al Espíritu de Dios, entra el mal espíritu. Eso está claro, ¿no? Entonces tenemos nosotros que constantemente estar haciendo la palabrita mágica, discernimiento. Es la palabrita mágica, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar viendo, analizando, ¿no?, nuestro corazón para ver si es el Espíritu de Dios o es el mal espíritu. Y muchas veces nos lleva más el mal espíritu. Y por eso, ¿no?, el Papa nos recuerda aquí, dice, Jesús sigue caminando por nuestras calles, sigue al igual que ayer golpeando puertas, golpeando corazones para volver a encender la esperanza y los anhelos. Que la degradación sea superada por la fraternidad, la injusticia vencida por la solidaridad y la violencia callada con las armas de la paz. Jesús sigue invitando y quiere ungirnos con su Espíritu para que también nosotros salgamos a ungir con esa unción capaz de sanar la esperanza herida y renovar nuestra mirada. ¿Todavía tengo unos minutitos? ¿Cuántos? 5. Genial. Entonces, la imagen lo dice todo, nos invita a involucrarnos, ¿no? Jesús sigue caminando y despierta la esperanza que nos libra de conexiones vacías y de análisis impersonales e invita a involucrarnos como fermento allí donde estemos, donde nos toque vivir en ese rinconcito de todos los días. Y Dios no se cansa ni se cansará de caminar. Entonces Dios no se cansa ni se cansará de caminar para llegar a sus hijos, a cada uno. Y pregunta el Papa, ¿cómo encenderemos la esperanza si faltan profetas? ¿Cómo encararemos el futuro si nos falta unidad? ¿Cómo llegará Jesús a tantos rincones si faltan audaces y valientes testigos? ¿No? Ser, ¿no?, misioneros, ¿no?, discípulos misioneros, nos pide Aparecida. Ser testigos, nos dice en los Hechos de los Apóstoles. Y nos invita a caminar con Él la ciudad, ¿no? Entonces termino con esta imagen preciosa, ¿no?, de la Anunciación, que es el diálogo, ¿no?, de la divinidad con la humanidad. La divinidad representada obviamente en el ángel, la humanidad representada en María. Y como sabemos, la primera palabra de la divinidad a la humanidad aquí en este diálogo es Jaire, que jaritomene, alégrate, llena de gracia, ¿no? Es la primera palabra, que es una palabra totalmente evangelio. Es la alegría, no la alegría que nos trae Dios a nuestras vidas. Entonces, hoy el Señor te invita a caminar con Él la ciudad, te invita a caminar con Él tu ciudad, te invita a que seas discípulo misionero y así te vuelvas parte de ese gran susurro que quiere seguir resonando en los distintos rincones de nuestra vida. Alégrate, el Señor está contigo, ¿no? Bien. Eso es. Muchas gracias.